¿Qué tal, alumnos de la preparatoria Pedro Vallejo? Bienvenidos a la sesión número 23 y 24. El día de hoy vamos a abordar, a darle continuidad, mejor dicho, al tema de características generales de las plantas, fortaleciendo nuevamente la competencia 4, que ya conoces, y el atributo 4.1, que también ya conoces, solo que en esta ocasión vas a hacer otro tipo de actividad. El objetivo de la sesión es que establezcas las características generales de las plantas, pero ahora en relación a la reproducción. Para ello vamos a tener tres actividades. Vas a realizar un ejercicio que se titula reproducción, voy a explicar el tema y, como te decía, en lugar del mapa conceptual, ahora en el cuaderno de apuntes vas a elaborar un cuadro concentrador de la reproducción. Bien, nuevamente voy a activar esta presentación. Voy a utilizar el puntero para explicarte las situaciones que son importantes que conozcas. Y para empezar vas a utilizar tu libro en la página 170 y vas a completar los espacios correspondientes, que en total son 4. Observa muy bien las instrucciones en tu libro y te voy a dar 5 minutos. Te voy a pedir que pauses esta presentación y resuelvas el ejercicio, por favor. Bien, han pasado los 5 minutos y vamos a resolver este ejercicio. Como podrás ver, las plantas en tu libro las están manejando como sin flores y plantas que tienen flores o que dan flores. Las plantas sin flores en el ejercicio debiste de haber contestado briófita, pterofita y gimnospermas. Y con flores, el angiosperma. Bien, te voy a pedir que te autoevalúes y que si lo contestaste de manera correcta te palomees, por favor, cada uno de los espacios correspondientes que te pidió llenar en esta actividad. Vamos a comenzar la explicación. Recuerda, el tema es reproducción. Existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Como podrás recordar, la sexual requiere de dos gametos, masculino y femenino. Por eso se le suele llamar angiosperma a estas plantas. Y la asexual, que no necesita dos gametos, sino es con uno solo basta. Y para ello tenemos a las briófitas, a las traqueofitas y a las pterofitas, que más adelante vamos a conocer a detalle. Bien, comenzaré explicando la reproducción sexual. Como te decía, se requieren dos gametos, masculino y femenino. La sexual suele darse en las plantas que tienen flores, esa es una de sus características, y son llamadas, o me utilizan un concepto que es el angiosperma. ¿Por qué? Porque se requiere de estos dos gametos, masculino y femenino. ¿Cuál es la célula o la vía por la cual la planta va a reproducirse con su gameto masculino? El polen. Mira, como podrás apreciar, aquí está el filamento de esa planta y aquí en la antera diteca se va a encontrar los pequeños granos de polen. El polen, por lo tanto, es la célula masculina, el gameto masculino, para que la planta se pueda reproducir. Y como podrás apreciar acá abajo, el femenino pues es un óvulo que se encuentra dentro del ovario. La planta, por lo tanto, entonces también tiene su ovario y tiene muchos óvulos, muchos. ¿Qué va a pasar? Que el polen va a fertilizar, va a entrar por aquí por el pistilo hasta el óvulo y va a fecundar a esta planta. Y de allí entonces se va a desprender ese proceso de reproducción, generar unas semillas y entonces la planta se puede reproducir. Aquí los insectos forman parte fundamental para la reproducción, porque los insectos van de planta en planta recolectando en sus patas el polen, se posan sobre otra flor y entonces se poliniza esa flor, ese ovario, ese óvulo, y se da el proceso de reproducción. Es muy sencillo. Vamos a ver ahora la asexual. Te recuerdo, la asexual son las plantas que no tienen flores. Si no tienen flores, por lo tanto, no tienen ovario, no tienen óvulos, no tienen polen. Entonces carecen de esos dos gametos masculino y femenino. Entonces la asexual va a ser sin flores. Se va a originar
en estas plantas sin flores que comúnmente se llaman criptógamas, porque viene del griego criptos, escondido, y gamos, unión, es decir, no tienen esa capacidad de tener masculino femenino y entonces solos hacen ese proceso de fecundación. Vamos a tener 3 tipos de plantas que producen o se reproducen de manera asexual: las briófitas, las traqueobriófitas y la pterófita. Estas plantas, por lo tanto, no pueden hacer semillas como el ejemplo anterior, por lo que se reproducen mediante esporas. Recuerda que ya vimos este tema. Las plantas, una de las formas de reproducción asexual es la esporulación. Entonces las esporas forman parte fundamental de este proceso. Bien, te voy a explicar entonces. Las briófitas son plantas pequeñas sin tejidos vasculares, es decir, no tienen vasos que transporten sales, minerales, etc. No tienen esos tejidos vasculares. Por lo tanto, absorben la humedad y las sales minerales por toda la superficie de su cuerpo. ¿Cuál es el ejemplo de estas plantas briófitas? Puedes ver aquí en la pantalla los musgos. Entonces absorben la humedad y las sales minerales por toda la planta. No tienen una raíz, no tienen un conducto, un vaso, que es a lo que se refiere lo vascular. Otro ejemplo son los anthocerotes y las plantas hepáticas como el lirio acuático. Mira, aquí lo puedes apreciar en la pantalla. Entonces, estas son las briófitas. Vuelvo a repetir, se reproducen por esporulación. Las traqueofitas, al contrario de las anteriores, son de mayor tamaño, son vasculares, estas sí tienen raíz, estas sí tienen todos los sistemas conductores y como lo dice aquí, tienen tejidos y sistemas de conducción muy eficientes. ¿Cuál es el ejemplo que te puedo dar? Los pinos. Como puedes apreciar y recordarás, en la naturaleza hay muchas clases de pinos. Aquí te estoy presentando 2, pero siempre y cuando sea un pino le vamos a llamar traqueofita. ¿Cómo se reproduce? Asexual, mediante esporas, mediante la esporulación. Y finalmente la pterófita. Se aplica en un término general a los helechos, y las plantas afines poseen unas esporas llamadas soros. Son también conocidas como pteridofitas. Entonces, si en el examen pones esta parte o esta, va a estar correcto. Estas también tienen vasos, tienen raíz, tienen sistemas conductores, pero se va a aplicar las pterofitas a los helechos y todas las plantas que se puedan parecer a ellas, como las que estás viendo aquí: helechos, licopodios, selaginelas y equisetos. Son muy conocidos, muy utilizados como plantas de ornato. Bien, como te podrás haber dado cuenta, es muy sencillo el tema. Te pido, por tanto, realices tu cuadro concentrador para fortalecer la competencia. Te pido ese cuadro concentrador en tu libreta para que lo entregues en la clase. Muchas gracias.